Bienvenidos todos, muy buenas noches, tardes, días, según donde ustedes estén. Y vamos a dar inicio en un momento a nuestro documento de este día, el documento 145 del libro de Urantia. Antes de entonces empezar, vamos a colocar esta actividad en presencia de nuestro Padre. Documento 145, 4 días memorables en Capernaum. Jesús y los apóstoles llegaron a Capernaum la tarde del martes 13 de enero. Recordemos el año 28, 3 días después de la decapitación de Juan el Bautista. Como de costumbre, establecieron su cuartel general en la casa de Zebedeo en Bethsaida. Ya Juan el Bautista había sido ajusticiado y Jesús se preparaba para lanzar abierta y públicamente su primera gira de predicación en Galilea. La noticia del regreso de Jesús se corrió rápidamente por toda la ciudad y al día siguiente temprano, María, la madre de Jesús, partió apresuradamente, camino a Nazaret para visitar a su hijo José. Jesús pasó el miércoles, el jueves y el viernes en la casa de Zebedeo, instruyendo a sus apóstoles en preparación de la primera gira prolongada de predicación pública. También recibió a muchos interesados sinceros, a quienes enseñó tanto en grupos como individualmente. Encargó a Andrés que dispusiera lo necesario para que él hablase en la sinagoga ese sábado. El viernes, al fin de la tarde, la hermana menor de Jesús, Ruth, lo visitó en secreto. Pasaron juntos casi una hora en una barca anclada a poca distancia de la costa. Ningún ser humano supo de esta visita, salvo Juan Zebedeo, a quien se le advirtió que nada dijera a nadie. Ruth fue la única entre los familiares de Jesús que creyó en la divinidad de su misión en la tierra, constantemente y sin vacilaciones, desde la temprana adquisición de su conciencia espiritual y a lo largo del pletórico ministerio de Jesús, su muerte, su resurrección y ascensión. Finalmente pasó Ruth a los mundos del más allá, sin haber dudado jamás del carácter sobrenatural de la misión en la carne de su padre hermano, a través de las duras tribulaciones del proceso, el repudio y la crucifixión. La pequeña Ruth fue el mayor consuelo de Jesús en cuanto se refería a su familia terrestre. 1. La redada de los peces. En la mañana del viernes de esta misma semana, al estar Jesús enseñando junto al lago, la multitud tanto se le fue acercando que prácticamente lo empujó hasta la orilla misma. Entonces llamó Jesús con un gesto a unos pescadores que estaban cerca de allí en una barca para que fueran a rescatarlo. Subiendo a la barca, continuó pues enseñando por más de 2 horas a la multitud congregada. La barca llevaba el nombre de Simón, habiendo sido anteriormente la barca de pesca de Simón Pedro, la cual había sido construida por Jesús mismo. Esta mañana usaban la barca David Zebedeo y 2 de sus asociados que acababan de volver después de una noche de pesca infructuosa en el lago. Estaban limpiando y remendando sus redes cuando Jesús los llamó a que lo ayudaran. Cuando terminó Jesús de enseñar a las gentes, dijo a David: como hubisteis de interrumpir vuestro trabajo para acudir en mi ayuda, dejadme ahora trabajar con vosotros. Vamos a pescar. Vayamos allí donde las aguas son profundas y arrojad las redes. Pero Simón, uno de los ayudantes de David, respondió: Maestro,
no vale la pena. Trabajamos toda la noche y nada pescamos. Sin embargo, si es tu voluntad, iremos a donde es hondo y arrojaremos las redes. Simón estuvo dispuesto a seguir las instrucciones de Jesús, porque su amo David así se lo indicó con un gesto. Cuando llegaron al sitio señalado por Jesús, arrojaron las redes y juntaron tal cantidad de peces que temían que se rompieran las redes, tanto que llamaron a sus asociados que estaban en la costa para que vinieran a ayudarlos. Cuando hubieron cargado las 3 barcas de tal cantidad de peces que estaban a punto de hundirse, este Simón se arrojó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, maestro, porque soy un pecador. Simón y todos los demás estaban asombrados por la abundancia de peces. Desde ese día, David Zebedeo, este Simón y sus asociados abandonaron sus redes y siguieron a Jesús. Pero no había sido esta en ningún sentido una pesca milagrosa. Jesús era un observador atento de la naturaleza. Era a la vez un pescador experto y conocía los hábitos de los peces en el mar de Galilea. En esta ocasión se limitó a señalar a estos hombres el sitio al que generalmente convergían los peces a esa hora del día. Pero los seguidores de Jesús siempre lo consideraron un milagro. Bien, vemos entonces la introducción de este documento 145 cuando pues Jesús llega con sus apóstoles y seguidores, más los de Juan, a Capernaum, y después vemos cómo nos narra esa llamada pesca milagrosa. Y siempre la gente insistía en que Jesús todo lo que hacía era prácticamente milagro, pero los reveladores nos aclaran cuándo de verdad sí es un milagro, porque los hubo, pero cuándo no fueron cosas milagrosas. Simplemente Jesús hacía uso del conocimiento que tenía y como si hoy en día yo sé que a tal hora va a haber un eclipse de luna, voy un pueblo que no sabe de eso y le digo, mire, ya mismo va a empezar el eclipse. Y empezó, pues milagro, soy una persona especial. No, yo simplemente era un científico que conozco y puedo decir a la hora que va a haber, que va a ser el eclipse. Algo así similar, pero no es que fuera un milagro en realidad. Sí, Aníbal. Dos preguntas. Tengo dos preguntas. La primera, ¿por qué Jesús esperó a la muerte de Juan Bautista? Porque nosotros sabemos que creo que lo vio solamente dos veces, cuando eran adolescentes y en el bautizo. Y ya después, creo que después nunca más se volvieron a ver, pero si estoy equivocado, por favor me corrigen. Y la otra pregunta es, Ruth siempre estuvo al lado de Jesús y ahí nos dicen todo lo que, en todo lo que lo acompañó. Ella veía la doble naturaleza de Jesús como, como hijo de Dios y como hijo del hombre, como decía el mismo Jesús. Bueno, empecemos por la primera pregunta. En realidad sí, el libro nos narra de que Jesús, la última vez que vio a Juan el Bautista, fue el día del bautizo y de ahí no se vieron más. Y antes, cuando estaban jóvenes, hicieron el trato de que no se verían más, sino hasta cuando ya empezara pues su ministerio, que vino siendo el día del bautizo. ¿Por qué él esperó a que Juan el Bautista fuera ejecutado o fuera puesto en libertad? Porque, bueno, esta es mi opinión. La obra era la misma, ambos estaban por la misma obra. Y no conviene que en una obra hayan 2 líderes o 2 cabezas. Generalmente no. Eso se llama, creo que, pasar el batón. O sea, se utiliza esa expresión cuando un líder pues sale y entra el siguiente. Entonces él estaba esperando eso, así como yo siempre lo he interpretado. Cuando ya Juan ya se sabía que no, pues entonces, porque si hubieran sido los dos a la vez, los seguidores de Juan el Bautista se hubieran ido con Juan el Bautista. Y al final habrían sido 2 grupos diferentes, no uno solo, porque no iban todos detrás de un mismo líder. Es pues mi opinión, quizás no sea así. Y en cuanto a lo de Ruth, que ella veía, bueno, yo no sé ella qué veía. Lo único que yo sé es lo que los reveladores nos dicen, que ella
de todos sus familiares fue la que más lo entendió, lo comprendió y creía en esa misión divina que él tenía. Sí, Aníbal. Sí, yo creo que la obra de Juan Bautista era distinta a la de Jesús. A la de, Bueno, primero que era todo, manera de introducción, era como si fuera el prólogo y la de como, Jesús eran las partes del libro, por decir así, no era la misma exactamente, pero tenía que ver, era la base, el fundamento, le abría el camino, ¿verdad? sí, exacto. Sí, yo lo veo así, como que era el que anunciaba que iba a venir Jesús. Ajá. No lo decía textualmente, pero yo lo veo como que era el anunciador y tenía que esperar a que terminara su trabajo para él continuar con su trabajo. Porque en realidad Mical de Nevadón estuvo aquí fue para hacer su séptimo autootorgamiento. Sí, correcto. Y al mismo tiempo darnos una revelación más avanzada de Dios, ya no mostrándolo como Padre. ¿Entiendes? También esa era parte, o él aprovechó, digámoslo así, porque si era para vivir como un ser humano, hubiera podido nacer en cualquier sitio y vivir como un ser humano y nadie darse cuenta de que él vivió como humano aquí, pero él aprovechó y nos enriqueció con el mensaje que trajo. Bien, entonces para continuar, los dejo ahora con Flor. Adelante, Flor. Gracias, Carlitos. Sí, yo quiero a- a dar también mi opinión con respecto a Ruth. Yo no sé si pudo en algún momento dado haber influenciado también el hecho de que para Ruth Jesús fue en realidad como su padre, porque recordemos que cuando muere José, Ruth no había nacido. Entonces, prácticamente para Ruth, en la mente de Ruth, su padre fue Jesús. O sea, no fue su padre biológico, pero me refiero, el rol de padre lo hizo Jesús. Yo no sé si eso pudo haber influido un poquito más en esa seguridad que ella tenía, en esa imagen que ella tenía de él. No sé si eso pudo haber Sí, 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 es posible, estoy de aumentado acuerdo. algo a esa Sí. credibilidad que tuvo sobre la divinidad de Jesús. Bien, vamos a continuar. Dos, la tarde en la sinagoga. El sábado siguiente, en el servicio de la tarde de la sinagoga, Jesús predicó su sermón sobre la voluntad del Padre en el cielo. Por la mañana, Simón Pedro había predicado sobre el reino. En la reunión del jueves por la noche en la sinagoga había enseñado a Andrés, siendo su tema el nuevo camino. En ese momento había más creyentes de Jesús en Capernaum que en ninguna otra ciudad de la tierra. Cuando Jesús se enseñó en la sinagoga ese sábado por la tarde, de acuerdo con la costumbre, tomó el primer texto de la ley, leyendo del libro del Éxodo. Y servirás al Señor tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua, y toda enfermedad te será quitada. Eligió el segundo texto de los profetas, leyendo de Isaías. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor se ha levantado sobre ti. Podrá la oscuridad cubrir la tierra, y podrán las tinieblas envolver a la gente, mas sobre ti amanecerá el Espíritu del Señor, y contigo será vista la gloria divina. Aún los gentiles andarán a esta luz, y muchas mentes preclaras se rendirán ante el resplandor de esta luz. Jesús predicó este sermón para aclarar el hecho de que la religión es una experiencia personal. Entre otras cosas, dijo el maestro, bien sabéis que aunque un padre de corazón tierno ama a su familia en su totalidad, los considera así en grupo, debido a su poderoso afecto por cada uno de los individuos que forman esa familia. Ya no tienes que acercarte al Padre en el cielo como hijo de Israel, sino como hijo de Dios. Como grupo sois efectivamente los hijos de Israel, pero como individuos, cada uno de vosotros es hijo de Dios. Yo he venido no para revelar el Padre a los hijos de Israel, sino más bien para traer ese conocimiento de Dios y la revelación de su amor y misericordia al creyente individual.
como una genuina experiencia personal. Todos los profetas os han enseñado que Yahvé ama a su pueblo, que Dios ama a Israel. Pero yo he venido entre vosotros para proclamar una verdad aún más grande, una verdad que muchos de los últimos profetas también alcanzaron a comprender. O sea, que Dios os ama a cada uno de vosotros como individuos. Durante todas estas generaciones habéis vosotros tenido una religión nacional o racial. Yo he venido ahora para daros una religión personal. Pero aún esta no es una idea nueva. Muchos de entre vosotros con sensibilidad espiritual han conocido esta verdad, en la medida en que algunos de los profetas así os han instruido. ¿Acaso no habéis leído en las Escrituras que dice el profeta Jeremías: en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí que vienen días en los cuales haré nuevo pacto con mi pueblo, no como el pacto que hice con sus padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, sino que será un pacto según el nuevo camino. Escribiré aún mi ley en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. En aquellos días no dirá un hombre a su vecino: ¿conoces al Señor? No, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Aquí está la referencia, esta cita que está aquí arriba, está lo que nos mencionan aquí en estas líneas. Aquí está la referencia que lo pueden encontrar en la información tradicional. Bien, continuamos. ¿Acaso no habéis leído estas promesas? ¿Acaso no creéis en las Escrituras? ¿Acaso no comprendéis que las palabras del profeta se cumplen en lo que contempláis en este día? ¿Acaso no os exhortó Jeremías a que hicierais la religión en un asunto del corazón, a que os relacionarais con Dios como individuos? ¿Acaso no os dijo el profeta que Dios del cielo escudriña cada corazón individual? ¿No se os advirtió que el corazón humano por naturaleza es engañoso más que todas las cosas y muchas veces desesperadamente perverso? ¿Acaso no habéis leído también donde Ezequiel enseñó a vuestros padres que la religión debe llegar a ser realidad en vuestra experiencia individual? Ya no usaréis el proverbio que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Así como yo vivo, dice el Señor Dios, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así es el alma del Hijo. Solo el alma que peca morirá. Y luego Ezequiel llegó a predecir este día cuando habló en nombre de Dios diciendo: también os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ya no temáis que Dios castigue a una nación por un pecado de un individuo. Tampoco castigará el Padre en el cielo a uno de sus hijos creyentes por los pecados de una nación, a pesar de que cada integrante de una familia sufra a menudo las consecuencias materiales de los errores de la familia y de las transgresiones del grupo. Y pongamos atención en estas líneas, que por eso las puse aparte, se me hicieron dignas de tomarse en cuenta. ¿Acaso no os dais cuenta de que la esperanza de una nación mejor o de un mundo mejor está vinculada con el progreso y esclarecimiento del individuo? Luego dijo el maestro que una vez que el hombre discierne esta libertad espiritual, el Padre en el cielo manda que sus hijos en la tierra comiencen esa ascensión eterna de la carrera hacia el paraíso, que consiste en la respuesta consciente de la criatura al impulso divino del espíritu residente por encontrar a su creador, por conocer a Dios y por esforzarse en llegar a ser como Él. Los apóstoles aprendieron mucho de este sermón. Todos ellos se percataron más plenamente de que el Evangelio del Reino es un mensaje dirigido al individuo, no a la nación. Aunque el pueblo de Capernaum conocía las enseñanzas de Jesús, se asombraron al escuchar su sermón de este sábado. Él enseñaba verdaderamente como aquel que tiene autoridad y no como los escribas.
En el momento en que Jesús terminaba de hablar, un joven oyente que mucho se había turbado por sus palabras cayó en un violento ataque epiléptico acompañado de fuertes gritos. Al fin del ataque, cuando estaba volviendo en sí, habló en un estado de ensueño diciendo: ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús de Nazaret? Tú eres el santo enviado por Dios. ¿Has venido para destruirnos? Jesús mandó a la multitud que callara y tomando al joven de la mano, dijo: Recupérate. Y éste inmediatamente despertó. Este joven no estaba poseído por un espíritu impuro o un demonio. Era simplemente víctima de la epilepsia. Pero se le había enseñado que lo poseía un espíritu maligno, que esa era la causa de su aflicción. Él así lo creía y así actuaba en todo lo que pensaba o decía sobre su enfermedad. Todos creían que estos fenómenos se debían directamente a la presencia de espíritus impuros. Por consiguiente, creyeron que Jesús había arrojado un demonio de este hombre. Pero en realidad Jesús no curó la epilepsia del joven en esa ocasión. No fue hasta más tarde, después de la puesta del sol, que este joven fue sanado. Mucho después del día de Pentecostés, el apóstol Juan, quien fue el último en escribir sobre las obras de Jesús, evitó toda referencia a estos así llamados actos de echar a los demonios. Y así lo hizo porque ya no ocurrieron estos casos de posesión por el demonio después de Pentecostés. Como resultado de este incidente trivial, se corrió rápidamente por todo Capernaum la noticia de que Jesús había echado a un demonio de cierto hombre, curándolo milagrosamente en la sinagoga al terminar su sermón vespertino. El sábado era el día más indicado para que estos rumores tan sorprendentes se corrieran tan velozmente. Los relatos llegaron hasta las poblaciones más pequeñas que rodeaban a Capernaum, y muchos los creyeron. La esposa de Simón Pedro y la madre de ella se ocupaban de la mayor parte del trabajo doméstico y de cocinar en la gran casa de Zebedeo, que se había convertido en el cuartel general de Jesús y los 12. La casa de Pedro estaba cerca de la de Zebedeo, y Jesús y sus amigos se detuvieron allí, camino de vuelta de la sinagoga, porque la suegra de Pedro estaba enferma y desde hacía varios días con fiebre y escalofríos. Ocurrió pues que mientras Jesús estaba de pie junto a la mujer enferma y le apretaba la mano y le acariciaba la frente hablándole palabras de consuelo y aliento, la fiebre la abandonó. Jesús aún no había tenido tiempo de explicar a sus apóstoles que no se había producido milagro alguno en la sinagoga. Y con este episodio tan fresco y vívido en su mente, y al recordar además el incidente del agua y el vino en Caná, interpretaron esta coincidencia como otro milagro. Y algunos de ellos corrieron a dar la nueva por toda la ciudad. Amata, la suegra de Pedro, sufría de paludismo. En esa ocasión no fue sanada milagrosamente por Jesús. Su curación no se produjo hasta varias horas más tarde, después de la puesta del sol, en conexión con el acontecimiento extraordinario que ocurrió en el patio delante de la casa de Zebedeo. Estos casos son ejemplos típicos de la forma en la que una generación con anhelos de acontecimientos maravillosos, un pueblo que amaba pensar en milagros, se aferraba indefectiblemente a estas coincidencias como pretexto para proclamar que Jesús había producido otro milagro. Es bien interesante cómo, o sea, es bonito, ¿no? Pensar en que todas las cosas raras así que suceden, que son milagros, pero en realidad aquí nos están aclarando los reveladores que no hubo tal cosa, ¿no? O sea, bueno, quizás sí, después ya lo vamos a leer más adelante, la curación posterior, pero a la gente le encanta crear fábulas y todo tipo de chismes y acontecimientos, ¿no? De acontecimientos que suceden. Pero bueno. Lo que quería hablar, pero a ver, voy a escuchar primero lo que dice Aníbal y después quería hacer alusión a lo que subrayé. Sí, Aníbal. Otra pregunta, ¿cuál fue el acontecimiento extraordinario en el patio de la casa de Zebedeo? Ahorita vamos para allá, vamos para allá, no comas ansias, ahí viene después. Si te platico, pues ya no tiene chiste, mejor lo leemos todos juntos, Ok. ¿no? Ahorita vamos a ver. Y lo que les quería decir también que sería
muy interesante que nos pongamos a pensar, y varias veces en el libro nos lo dicen. Es como una máquina. Una máquina está formada por muchas piezas. Cuando una pieza falla, toda la máquina deja de funcionar óptimamente. Pues es más o menos lo mismo. El hecho de que nuestro mundo, la humanidad, logren una madurez o logren una armonía total y absoluta, depende de cada individuo. Y aquí nos los están aclarando. O sea, el bienestar de todos depende de cada uno de nosotros. Y por supuesto, si el todo está bien, pues la parte también está bien. O sea, es recíproco. Sería bueno ponerle atención a eso para lograr arreglar nuestro mundito hermoso, ¿no? Depende también de todos de manera individual. Bien, ¿algún otro comentario adelante? Además de que nos vamos a esperar para lo que sigue, Aníbal, ¿qué otra cosa quieres decirnos? Florecita, es que acabas de decir que si el todo está bien, la parte está bien. Y el texto dice otra cosa distinta y es al revés, que cada uno individualmente tiene que estar bien para que el todo esté bien. O sea, es que es recíproco, es como yo lo veo. Si todos de manera individual están bien, hacen, por consecuencia lógica, que el todo esté bien. Y de manera recíproca, si el todo está bien, estará bien porque todas las piezas funcionaron bien. Y si el todo está bien, la parte individual también está bien. Es como ¿qué te puedo decir? Es recíproco. Es como te digo, si la máquina, una piececita de la máquina, una tuerquita, deja de funcionar, toda la máquina empieza a funcionar mal. Pero si la máquina está bien, como su totalidad es porque todas las piececitas están funcionando bien. Entonces todo corre bien, fácil. Es como yo lo veo. Bien. ¿Alguna otra inquietud? Si no, le paso la palabra a Rita. Adelante, Rita, te dejo la palabra. Gracias, Florcita. 3. La curación a la puesta del sol. Cuando Jesús y sus apóstoles se preparaban para compartir su cena al terminarse este sábado memorable, ya en Capernaum y sus alrededores había cundido la curiosidad y la zozobra por los así llamados milagros de curación. Y todos los que estaban enfermos o afligidos empezaron a prepararse para ir a donde Jesús o para que sus amigos los llevaran allí en cuanto se pusiera el sol. Según las enseñanzas judías, no estaba permitido ni siquiera ir en busca de salud durante las horas sagradas del sábado. Así pues, tan pronto como el sol desapareció detrás del horizonte, decenas de hombres, mujeres y niños afligidos se encaminaron a la casa de Zebedeo en Bethsaida. Y acá empieza Aníbal, presta atención. Un hombre salió con su hija paralítica en cuanto se ocultó el sol tras la casa de su vecino. Los acontecimientos de todo ese día venían preparando el escenario para este extraordinario espectáculo a la puesta del sol. Hasta el texto que Jesús eligiera para su sermón de la tarde parecía sugerir que la enfermedad se desterraría. Él había hablado con tanta autoridad y poder, y tan apremiante había sido su mensaje. Sin apelar a la autoridad humana, había hablado directamente a la conciencia y al alma de los hombres, sin recurrir a la lógica ni a la sutileza legal, ni a la elocuencia ingeniosa, había apelado poderosa, directa, clara y personalmente al corazón de sus oyentes. Ese sábado fue un gran día en la vida de Jesús en la tierra y en la vida de un universo. Para el universo local, la pequeña ciudad judía de Capernaum era en ese momento realmente la capital de Nevadón. El puñado de judíos que se encontraban en la sinagoga de Capernaum no eran los únicos en escuchar las palabras estremecedoras
con que Jesús concluyó su sermón. El odio es la sombra del temor, la venganza la máscara de la cobardía. Tampoco podían los oyentes olvidar sus palabras benditas, que declaraban: el hombre es hijo de Dios, no es hijo del diablo. Poco después de la puesta del sol, mientras Jesús y sus apóstoles departían en la sobremesa, la esposa de Pedro oyó voces en el patio y al ir a la puerta vio una multitud de enfermos que convergían hacia la casa y muchos más que se iban acercando por el congestionado camino de Capernaum, en busca de curación en las manos de Jesús. Al contemplar este espectáculo, ella volvió inmediatamente e informó a su marido, quien se lo dijo a Jesús. Cuando el maestro salió de la entrada principal de la casa de Zebedeo, sus ojos se encontraron con una gran multitud enferma y afligida. Contempló casi 1000 seres humanos enfermos y sufrientes. Por lo menos, esa era la multitud congregada delante de él. No todos los presentes estaban afligidos. Algunos traían a sus seres queridos para que se sanaran. El espectáculo de estos mortales afligidos, hombres, mujeres y niños, sumidos en el sufrimiento, debido en gran parte a los errores y malas acciones de sus propios hijos, a quienes se les había confiado la administración del universo, conmovió profundamente el corazón humano de Jesús y puso a prueba la misericordia divina de este benévolo Hijo Creador. Pero Jesús bien sabía que no era posible construir un movimiento espiritual duradero sobre los cimientos de milagros puramente materiales. Se había abstenido constantemente de exhibir sus prerrogativas de creador de acuerdo con su política fijada. Desde el episodio de Caná, no había habido ningún acontecimiento sobrenatural ni milagroso durante su enseñanza. Sin embargo, esta multitud afligida conmovió profundamente su corazón compasivo y apeló fuertemente a su compasivo cariño. Una voz en el frente del patio exclamó: Maestro, di la palabra, devuélvenos la salud, cúranos de nuestras enfermedades y salva nuestras almas. Ni bien fueron pronunciadas estas palabras, cuando un vasto séquito de serafines, controladores físicos, portadores de vida y seres intermedios, siempre presente junto a este creador encarnado de un universo, se preparó para actuar con poder creativo en el caso de que diera una señal su soberano. Este fue uno de esos momentos de la carrera terrestre de Jesús en los que la sabiduría divina y la compasión humana se entrelazaron de tal modo en el juicio del Hijo del Hombre, que éste buscó refugio en apelar a la voluntad de su Padre. Cuando Pedro imploró al Maestro que escuchara el llanto de desamparo de la multitud, Jesús, bajando la mirada sobre esa masa de aflicción, contestó: He venido al mundo para revelar al Padre y establecer su reino. Para este propósito para este propósito he vivido mi vida hasta este momento. Si por lo tanto fuera voluntad de aquel que me envió y no estuviera en desacuerdo con mi dedicación a la proclamación del Evangelio del Reino del Cielo, desearía ver a mis hijos sanados y
pero las palabras siguientes de Jesús se perdieron en el tumulto. Jesús había pasado la responsabilidad de esta decisión de curación al fallo de su Padre. Evidentemente, la voluntad del Padre no puso objeción alguna, porque ni bien pronunció el Maestro estas palabras, el séquito de personalidades celestiales que servía bajo el mando del ajustador del pensamiento personalizado de Jesús entró en poderosa actividad. El vasto séquito descendió en el medio de esta multitud abigarrada de mortales afligidos, y en un instante de tiempo, 683 hombres, mujeres y niños fueron sanados, perfectamente curados de todas sus enfermedades físicas y de otros trastornos materiales. Un espectáculo semejante no se había visto en la tierra nunca antes de este día, ni tampoco después. Y para todos nosotros que estuvimos presentes, el contemplar esta oleada creadora de curaciones fue en verdad un espectáculo estremecedor. Pero entre todos los seres sorprendidos por esta explosión repentina e inesperada de curaciones sobrenaturales, Jesús era el que más sorprendido estaba. En un momento, cuando su interés y compasión humanos convergían en el espectáculo de sufrimiento y aflicción desplegado ante sus ojos, descuidó en su mente humana las advertencias admonitorias de su ajustador personalizado sobre la imposibilidad de limitar el elemento temporal de las prerrogativas creadoras de un hijo creador bajo ciertas condiciones y en ciertas circunstancias. Jesús deseaba ver sanados a estos mortales sufrientes, siempre y cuando ello no violara la voluntad de su Padre. El ajustador personalizado de Jesús falló instantáneamente que dicho acto de energía creadora en ese momento no transgrediría la voluntad del Padre del Paraíso. Y por esa decisión, en vista de la expresión del deseo de sanar que la había precedido, el acto creador se hizo realidad. Lo que un hijo creador desea y lo que es voluntad del Padre se hace realidad. Durante el resto de la vida de Jesús en la tierra no volvió a darse ningún otro episodio de curaciones físicas en masa. Como era de esperarse, la fama de estas curaciones en Betsaida de Capernaum, a la puesta del sol, se difundió a lo largo y a lo ancho de Galilea, de Judea y más allá. Nuevamente se despertó el temor de Herodes, que envió observadores a que le informaran sobre la obra y las enseñanzas de Jesús y averiguaran si era el ex carpintero de Nazaret o Juan el Bautista resucitado de entre los muertos. Desde ese momento en adelante y hasta el fin de su carrera terrestre, Jesús fue considerado, sobre todo debido a esta demostración no deliberada de curaciones físicas, tanto médico como predicador. Aunque sí continuó enseñando, su obra personal consistió mayormente en ministrar a los enfermos y a los angustiados, mientras que sus apóstoles hacían el trabajo de predicación pública y bautizaban a los creyentes. Pero la mayoría de los que recibieron esta curación física sobrenatural o creadora en esta demostración de energía divina, después de la puesta del sol, no tuvieron un beneficio espiritual permanente
de esta extraordinaria manifestación de misericordia. Unos pocos fueron incitados a la virtud por este ministerio físico, pero el reino espiritual no progresó en el corazón de los hombres debido a esta extraordinaria erupción de curación creadora instantánea. Los portentos curativos que de cuando en cuando se hicieron presentes durante la misión de Jesús sobre la tierra no formaban parte de su plan de proclamación del reino. Eran incidentalmente inherentes al hecho de que hubiera en la tierra un ser divino de prerrogativas creadoras casi ilimitadas, en el contexto de una combinación sin precedentes de misericordia divina y compasión humana. Pero estos así llamados milagros dieron a Jesús muchos problemas porque producían una publicidad que fomentaba prejuicios y permitían mucha notoriedad no deseada. Bellísimo, bellísimo esto de enumerar. Bueno, Aníbal, creo que fue contestada tu pregunta. Sí, gracias. Pero Adelante, adelante. tengo dos más. Adelante. El texto hace referencia, dice, debido en gran parte a los errores y malas obras de sus propios hijos confiados de la administración del universo. Eso es una referencia a Lucifer. Lucifer, Caligastia y creería que entra Adán y Eva también. Sí, de errores y malas obras de sus propios hijos confiados a la administración. Bueno, creo que sí. La otra pregunta, ¿por qué Micael de Nevadón o Jesús de Nazaret no termina con las aflicciones que tenemos en este planeta? Y yo creo que hay muchas respuestas a eso. Y precisamente en este texto que acabo de leer, Rita, dice que el, el efecto espiritual de estos milagros es temporal, es efímero, no es permanente y no dura mucho. Entonces, si Micael de Nevadón o Jesús de Nazaret terminara las aflicciones que tenemos nosotros en este momento en este planeta, entonces volvería a ocurrir exactamente lo mismo, creo yo. El efecto sería, el efecto espiritual sería muy, de muy poca duración. ¿Será que yo estoy equivocado o estoy pensando como algo que es como correcto o qué cosas hay malas en mi forma de pensar? Por favor. No, yo también coincido con vos, Aníbal, pero ¿sabes qué le agregaría yo? Que tampoco, me parece a mí, ¿no? De que no se puede alterar las leyes universales, porque me parece que estarían como alterando, digamos, el curso natural de las cosas, ¿entendés? Del mundo. ¿Entendés? O sea, que yo coincido más o menos en lo que vos estabas diciendo, pero yo lo único que le agregaría es eso de que por eso es que no, Miguel de Nevado no termina con todo el caos, digamos, ¿entendés? Porque es como estar en contra de todo lo que son las leyes universales. Digamos, estaría alterando todo el plan que tiene armado el padre. No sé, es una manera muy Sí, personal que tengo, ¿no? sí, sí, es un proceso de evolución y los procesos de Exacto, evolutivos son lentos, porque lentamente exacto. se va alcanzando niveles superiores. Así es. A ver, Marcelo. Eh, Sí, aquí solo mencionar que tanto en el caso del joven epiléptico de la sección anterior como el caso de Amata, que es la suegra de Pedro, es que se curan con esta obra en realidad que es la voluntad del Padre, ¿no? Y que es por eso que señalaban que es luego de la puesta del sol, ¿no? Claro.
O que en sea, la yo lo Biblia, que bueno, entiendo que, fue un milagro de Jesús mismo, ¿no? Y claro, fue por su interposición de Jesús, pero fue en realidad la voluntad del Padre. así es, Marcelo. A ver, Octavio, Hermanitos, buenas tardes. Gusto en verlos a todos. Fíjense que lo que usted dice es cierto, pero no es todo, porque mire, si leemos el documento número 21, fíjese lo que dice, ¿eh? Los Micaeles mayores son supremos en sus propios universos locales una vez que han sido instalados como gobernantes soberanos. Las pocas limitaciones a sus gobiernos son aquellas inherentes a la presencia cósmica de ciertas fuerzas y personalidades. Por otra parte, estos hijos soberanos son supremos en autoridad, responsabilidad y poder administrativo en sus respectivos universos. Son como creadores y dioses, supremos virtualmente en todas las cosas. No hay discernimiento ni comprensión más allá de su sabiduría en cuanto al funcionamiento de un universo dado. Un hijo mayor puede a su voluntad, fíjese, puede a su voluntad cambiar el orden de la adjudicación espiritual y el ajuste evolucionario de los planetas habitados. Y estos hijos elaboran y llevan a cabo los planes de su propia elección en todos los asuntos de las necesidades planetarias especiales, en particular en relación con los mundos de su estadía en forma de criatura y aún más en relación con el reino del último autootorgamiento, el planeta de la encarnación en semejanza de la carne mortal. O sea que Jesús puede cambiar todo, pero no lo cambian porque este planeta tiene una línea evolutiva, pero sí tiene la facultad de hacerlo. No lo hace porque pues nuestra línea evolutiva es como ya lo hemos platicado en otras clases. Gracias y gusto en saludarlos. gracias. Adelante, Claudio. ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Esto porque lo que quería hablar era sobre la inquietud de Aníbal, sobre lo que también en un momento dijo Octavio, de por qué tenemos que pasar esto, por qué Dios permite que tengamos que pasar circunstancias. Y yo no soy de acordarme exactamente de los párrafos y los capítulos, ¿no? Pero hay una parte que uno, bueno, lo puede buscar fácilmente, que se llama las inevitabilidades, ¿sí? Mm, Y esas son cosas que, o sea, para poder cada uno de nosotros madurar, necesitamos pasar circunstancias. ¿Cómo vamos a saber que algo está mal, ¿sí? O que algo está bien si no pasamos por lo contrario o por una circunstancia? No sé si me explico, ¿no? O sea, hay un poeta gaucho argentino que seguramente Rita lo conoce, ¿no? Que, que en uno de sus versos dice, pero ¿para qué sirve el frío? Para saber lo lindo que es el calor, ¿no? Entonces, uno, o sea, en esa parte habla sobre diferentes tipos de circunstancias que uno tiene que pasar y entonces ahí podemos darnos cuenta de que todo lo que tenemos que pasar a veces y no es agradable, porque creo que a ninguno de nosotros las circunstancias pesadas nos agrada pasarlas, pero sirve también para que cada uno de nosotros podamos en algún momento fortalecernos, ¿sí? Era eso. Muchas gracias. y sí, es de la forma en que vamos evolucionando, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, si no, le doy el pase a Florcita. Muchas gracias, Rita, muy amable. Bueno, 4. La noche siguiente. Durante toda la noche que siguió a esta gran explosión de curación, la multitud regocijante y dichosa invadió la casa de Zebedeo, y los apóstoles de Jesús llegaron al nivel más alto posible de entusiasmo emotivo. Desde el punto de vista humano, este fue probablemente el día más grande de todos los días inolvidables de la asociación de ellos con Jesús.
Nunca antes ni después pudo su esperanza alcanzar tales alturas de confianza y expectativa. Unos pocos días antes les había dicho Jesús, cuando aún se encontraban en Samaria, que ya había llegado la hora de la proclamación del reino en pleno poderío, y ahora estaban contemplando sus ojos lo que suponían el cumplimiento de esta promesa. Se estremecían imaginando que estaban por venir, lo que estaba por venir, si esta extraordinaria manifestación de poder curativo era tan solo el comienzo. Desapareció por completo toda incertidumbre sobre la divinidad de Jesús. Estaban literalmente embriagados de éxtasis, como bajo un encantamiento. Pero cuando buscaron a Jesús no pudieron hallarlo. El maestro estaba muy turbado por lo que había ocurrido. Estos hombres, mujeres y niños que habían sido curados de sus diversas enfermedades se quedaron hasta tarde en la noche esperando el regreso de Jesús para expresarle su gratitud. Los apóstoles no podían entender la conducta del maestro a medida que pasaban las horas y él permanecía en reclusión. La dicha de ellos habría sido plena y perfecta si no hubiera sido por su ausencia continuada. Cuando regresó Jesús, entre ellos ya era tarde y prácticamente todos los beneficiarios del episodio de curación se habían vuelto a su casa. Jesús rechazó las congratulaciones y la adoración de los 12 y de otros que se habían quedado para saludarlo, diciendo tan solo: no os regocijéis de que mi Padre tiene el poder de curar el cuerpo, sino más bien de que tiene la fuerza para salvar el alma. Vayamos a descansar, porque mañana tenemos que ocuparnos de los asuntos del Padre. Nuevamente, 12 hombres desilusionados, perplejos y con el corazón lleno de pena fueron a su descanso. Pocos entre ellos, excepto los gemelos, durmieron mucho esa noche. Tan pronto como el maestro hacía algo que les alegraba el alma y les regocijaba el corazón, inmediatamente después hacía añicos la esperanza de los apóstoles y destruía completamente los cimientos de su coraje y entusiasmo. Al mirarse entre sí estos pescadores perplejos, tan solo tenían un pensamiento: no podemos comprenderlo. ¿Qué es lo que significa todo esto? Bien, bueno, ya Jesús lo dijo, es que no eran los milagros, no era el pan y circo, sino era lo otro, lo espiritual, ¿no? Lo que él venía a tratar de arreglar. Y sí, muchas veces, o muchos de los que estuvieron ahí intentaron, bueno, lograron. A ver, vamos a ver a Valdemar para mejor antes de hablar. Si no, Adelante. de acuerdo contigo, Flor, ahí está muy claro que incluso Dios, digo, Jesús ni siquiera dice que fue él, dice el poder del Padre, insistiendo en que el Padre es el que manda todo eso, aunque sí fue la intervención de él, pero él no se está echando porras a sí mismo para que la gente siga adorándolo a él. Esta cosa de los milagros es una cosa muy compleja porque todavía hasta nuestros días existe eso, incluso pues mucha gente le atribuye los males al diablo o un castigo de Dios, y las curaciones también pues se dicen que son por milagros directos de Dios, pero con el avance de la ciencia, bueno, hay que recordar que en esos entonces, pues el pueblo judío estaba acostumbrado a eso. Si no se hacía el milagro, no era un profeta o no provenía de Dios. Pero conforme fue pasando el tiempo y avanzando la ciencia, se han descubierto un montón de cosas que el mismo cuerpo o la mente produce curaciones, pero insistimos todavía en esa cosa de los milagros. Yo no niego que haya situaciones que no se puedan explicar todavía, pero yo me imagino que conforme vaya pasando el tiempo, muchas de las cosas que hoy vemos como milagros nos vamos a dar cuenta que realmente no lo son, que el mismo cuerpo, por alguna razón, reacciona, ya sea por la mente o alguna circunstancia. Eh, cu- este, Curaciones de hoy en día, hace 2 siglos se consideran milagros y ahorita la ciencia dice no, es que tenías este problema. Incluso hay tratamientos o terapias alternativas que se están poniendo en moda que permiten que el cuerpo se recupere o se alivie, pero es porque ya se tiene el conocimiento. No dudo que haya cuestiones extraordinarias que puedan pasar,
Pero hay otro detalle que no sé si más adelante o antes dice Jesús que muchas de las curaciones era por la fe de la persona, por la fe de la persona, producía algo en ellas, aunque había la intervención de él, incluso, bueno, en los evangelios, los primeros días después de Pentecostés, pues se maneja también que los apóstoles hacían curaciones milagrosas. Entonces, pues es muy complicado definir qué es realmente. En este caso de Capernaum, pues sí, ahí no hay duda. Fue una intervención directa y en lo que dice ahí que ya no se volvió a repetir ni antes ni después, más bien que se refiere a la curación de mucha gente, de una misma, porque Jesús después hace otras curaciones, pero ya individuales, salvo la multiplicación de los panes, esta fue la más extraordinaria de todas y en particular de una curación masiva. Yo creo que eso se refiere de que ya no volvió a pasar una curación de ese tipo de muchas personas al mismo tiempo, no particular. Gracias. No, gracias a ti. Sí, definitivamente la mente es un terreno que aún no está explorado en 100% y sí, la mente puede tener un poder fuerte, ¿verdad? Lo que pasa es que lo que dice el hermanito es verdad, pero son situaciones de diferente índole, ¿no? El cuerpo humano tiende a regenerarse. A veces por medio de tus pensamientos te curas. Y son casos, cada caso es diferente, pero claro, todo interviene en la mente. Por eso es que yo hago mucha énfasis, sobre todo porque lo que dice aquí el libro de Urantia, ¿no? Y te lo aclara en el documento 116, en el párrafo 6, léalo con detenimiento. Ahí te dice claramente que entre más espiritualizado seas, vas a tener la facultad de dominar más la materia. Entonces, si tú tienes la energía y la materia la dominas a través del espíritu, pues haces cosas maravillosas, ¿no? Y el libro de Urantia nos los... Bueno, al menos yo creo en el libro de Urantia y lo dice aquí, y entonces, leyendo este documento y entendiendo lo que dice ahí, pues me explico muchas cosas. Claro, cada una con su contexto diferente, ¿no? En su momento y en el lugar que se presentó, pero en esencia la explicación, pues está aquí en el libro. Es lo que quería yo destacar, ¿no? Ya, Gracias. muchas gracias a ti, Siler. Claro que sí, gracias. A Carlitos, te paso la palabra. Gracias, Flor. 5. Domingo por la madrugada. Tampoco Jesús durmió mucho este sábado por la noche. Se daba cuenta de que el mundo estaba lleno de sufrimiento físico y repleto de dificultades materiales, y discurría el grave peligro de verse obligado a dedicar mucho de su tiempo al cuidado de los enfermos y afligidos, que su misión de establecimiento del reino espiritual en el corazón de los hombres habría de sufrir interferencias o por lo menos se subordinaría al ministerio de las cosas materiales. Por estos pensamientos y otros similares que ocupaban la mente mortal de Jesús durante la noche, se levantó el domingo por la mañana mucho antes del amanecer y se fue a solas a uno de sus sitios favoritos para comunicarse con su Padre. El tema de la oración de Jesús esta madrugada fue pedir sabiduría y juicio suficientes para refrenar su compasión humana en combinación con su misericordia divina, conmoverse tanto en presencia del sufrimiento mortal que lo llevara a dedicar todo su tiempo al ministerio físico, descuidando el ministerio espiritual. Aunque no deseaba evitar por completo el ministerio a los enfermos, sabía que también tenía que hacer el trabajo más importante de la enseñanza espiritual y la capacitación religiosa. Jesús iba muy a menudo a las colinas para orar porque no había habitaciones privadas adecuadas para su devoción personal. Pedro no pudo dormir esa noche. Por eso, muy temprano, poco después de que Jesús se había ido a orar, despertó a Santiago y a Juan y los tres se fueron a buscar al Maestro. Después de buscarlo por más de una hora, lo encontraron y le rogaron que les explicara la razón de su extraña conducta. Deseaban saber por qué parecía estar preocupado por la erupción espectacular del espíritu de curación, mientras que todo el mundo estaba tan lleno de dicha
y los apóstoles tanto se regocijaban. Por más de 4 horas trató Jesús de explicar a estos 3 apóstoles lo que había ocurrido. Les enseñó lo que había acontecido. Les explicó los peligros de tales manifestaciones. Jesús les dijo en confianza el motivo por el cual había salido a orar. Trató de aclararles a sus asociados personales las razones reales por las cuales el reino del Padre no se podía construir sobre la base de portentos y curaciones físicas, pero ellos no podían comprender sus enseñanzas. Mientras tanto, temprano por la mañana del domingo, otras multitudes de almas afligidas y muchos curiosos empezaron a congregarse alrededor de la casa de Zebedeo. Clamaban que querían ver a Jesús. Andrés y los apóstoles estaban tan perplejos que mientras Simón el celote hablaba a la asamblea, Andrés, con varios de sus asociados, fue a buscar a Jesús. Cuando Andrés hubo ubicado a Jesús en compañía de los 3, dijo: Maestro, ¿por qué nos dejas solos con la multitud? He aquí que todos los hombres te buscan. Nunca antes tantos han buscado tus enseñanzas. Aún en este momento, la casa está rodeada de los que han venido de lejos y de cerca por tus obras poderosas. ¿Es que no vas a volver con nosotros para ministrarles a ellos? Cuando Jesús escuchó esto, contestó: Andrés, ¿acaso no te enseñé a ti y a estos otros que mi misión en la tierra es la revelación del Padre y mi mensaje la proclamación del reino del cielo? ¿Cómo puede ser, pues, que quieras que yo me desvíe de mi misión para gratificar a los curiosos y para satisfacer a los que buscan signos y portentos? ¿Acaso no hemos estado entre estas gentes durante todos estos meses? ¿Acaso antes han venido ellos en multitudes para escuchar la buena nueva del reino? ¿Por qué vienen ahora a importunarnos? ¿No buscan acaso curar su cuerpo físico en vez de regocijarse porque han recibido la verdad espiritual para la salvación de su alma? Cuando los hombres son atraídos a nosotros por manifestaciones extraordinarias, muchos de ellos vienen buscando no la verdad y la salvación, sino más bien la curación de sus dolencias físicas y la redención de sus dificultades materiales. Durante todo este tiempo estuve en Capernaum, y tanto en la sinagoga como junto al mar he proclamado la buena nueva del reino a todos los que tenían oídos para escuchar y corazón para recibir la verdad. No es la voluntad de mi Padre que vuelva contigo para ocuparme de estos curiosos, ni que me dedique al ministerio de las cosas materiales con exclusión de las espirituales. Os he ordenado para que prediquéis el Evangelio y para que ministréis a los enfermos, pero no debo dedicar todos mis esfuerzos a sanar cuerpos en vez de enseñar la verdad. No, Andrés, no voy a volver contigo. Vete y dile a la gente que crean en lo que les hemos enseñado y que se regocijen en la libertad de los hijos de Dios. Y prepara las cosas para nuestra partida a las otras ciudades de Galilea, donde ya ha sido preparado el camino para la predicación de la buena nueva del reino. Con este propósito vine yo del Padre. Vete pues y prepara nuestra partida inmediata, y yo aguardaré aquí tu retorno. Cuando Jesús hubo hablado, Andrés y sus compañeros apóstoles tristemente se encaminaron de vuelta a la casa de Zebedeo, despidieron a la multitud reunida y rápidamente se prepararon para el viaje, como Jesús les había mandado. Así pues, por la tarde del domingo 18 de enero del año 28, Jesús y los apóstoles comenzaron su primera gira realmente pública y abierta de predicación en las ciudades de Galilea. Durante esta primera gira, predicaron el Evangelio del Reino en muchas ciudades, pero no visitaron a Nazaret. Ese domingo por la tarde, poco después de que Jesús y sus apóstoles partieron en dirección a Rimón, sus hermanos Santiago y Judá
vinieron a visitarlo, presentándose en la casa de Zebedeo. Alrededor del mediodía de ese día, Judá había buscado a su hermano Santiago e insistió en que fueran a ver a Jesús. Pero cuando Santiago finalmente consintió en ir con Judá, Jesús ya había partido. Los apóstoles lamentaban abandonar el ambiente de gran interés que había surgido en Capernaum. Pedro calculaba que no menos de 1000 creyentes pudieron haber sido bautizados en el reino. Jesús los escuchó pacientemente, pero no consintió en volver. Prevaleció el silencio por un rato y luego Tomás se dirigió a sus compañeros apóstoles diciendo: Vamos, el Maestro ha hablado. No importa que no comprendamos plenamente los misterios del reino de los cielos, pues una cosa es segura: seguimos a un Maestro que no busca la gloria para sí mismo. Y a regañadientes salieron para predicar la buena nueva en las ciudades de Galilea. Y la lectura en el día de hoy ha estado a cargo de Flor Robles, Rita Colantonio y este servidor, Carlos García. Pues bien, entonces vemos cómo Jesús no se dejó tentar por eso de volverse como, yo digo así, como un payaso de circo, en donde toda la gente venía a verlo, pero por los milagros, porque nos da de comer, nos cura nuestras enfermedades, como una atracción. Y fue tentador por él porque desde el punto de vista humano, pues sí, como humano uno quiere hacer esas cosas, pero él no venía a eso, él no venía a hacer milagros. Y a pesar de que los discípulos y apóstoles principalmente insistieron en eso, pues estuvo firme y siguió en su objetivo principal, que era venir a revelar al Padre y a traernos más bien un milagro espiritual, una sanación espiritual, más que física. Sí, adelante, Waldemar. Sí, de acuerdo contigo, Carlos, pero pues en realidad se mantuvo esa tendencia hasta nuestros días. Hay mucha gente que cree, e incluso los evangelios se maneja mucho, mucho, mucho. Se le da más importancia a las curaciones y a los milagros de Jesús que al contenido de su evangelio, que sí vienen algunas cosas que vienen en el libro durante, enseñanzas muy claras, pero tenemos esa tendencia actualmente, incluso pues tenemos la figura de la intervención, o como le llaman para los santos, de intercesión, de que se hacen, se canonizan cuando la persona, según por la intervención de esa persona, hubo algún milagro ahí en medio. Hay sectas cristianas que pues hacen un espectáculos tremendos con cuestión de curaciones, de que les imponen la mano y se caen y un montón. Entonces, sí, como dice Carlos, tenemos esa tendencia de creer o de acercarnos más por cuestiones físicas, cuando Cristo nos está diciendo, Jesús nos está diciendo que eso no es lo importante, que sí está bien, pero no es lo prioritario es el evangelio que nos trajo de la hermandad entre nosotros y la paternidad de Dios, cosa que pues es lo que tenemos que promoviendo más que nada, que lo otro se puede dar o no se puede dar, pero no es lo más importante. O sea, no voy a creer más porque me pasó una cosa extraordinaria, o no voy a dejar de creer, o voy a dejar de creer porque no me cumplió mi caprichito Jesús, porque a veces hasta queremos negociar con él, ¿no? Decir, si me haces esto, te hago lo otro. Y como decían hace rato, de rato se te olvida, recibes el beneficio o lo tuviste de alguna manera y sigue siendo igual. O sea, no hay un beneficio interno, sino más que nada, eh, y seguimos pidiendo y pidiendo y pidiendo cosas, más que nada materiales, en lugar de pedir sabiduría o dirección. eh, pero bueno, así es como estamos acostumbrados, y yo creo que con el tiempo esto va a ir evolucionando y cada vez va a haber más gente que se va a inclinar más por esto que por las cosas físicas, que es lo que se ve. Pues por eso yo creo que es una cuestión natural del hombre de irse más por ese lado. Gracias. Ajá, sí. Ok, Waldemar. Precisamente ya nosotros estamos llamados a dejar
antigua costumbre o antigua creencia, ya conocemos lo que nos dice el libro y si vamos a seguir en las mismas, pues entonces estamos perdiendo el tiempo. Ya salimos de allí, ya no esperamos milagros portentosos en nuestra vida, que si pueden ocurrir, claro que pueden ocurrir, pero no es eso lo primero, como acabamos de ver. Sí, Claudio. Sí, lamentablemente lo que dice Valdemar sucede muy seguido, especialmente en muchas iglesias evangélicas. De hecho, hay una iglesia evangélica que normalmente está en Brasil, pero en Argentina también trabaja mucho, donde prácticamente de lo que hablan es de que Dios te va a bendecir porque te va a conseguir un trabajo bueno o te va a curar la salud o lo que sea, y se olvidan de lo que realmente tienen que curar es el alma, ¿no? Entonces, pero hay mucha gente que lo sigue. Pero son justamente como estos curiosos de los que hablaba Jesús, ¿no? O sea, de, de gente que lo que busca es un efecto material y no lo que realmente importa, que es el acrecentar eh, la capacidad de nuestra alma para poder tener espiritualidad. Era eso nada más. Gracias. Ajá, gracias, Claudio. Sí, Octavio. Fíjese que aquí, de alguna manera, esta situación a Jesús le sirvió como de experiencia, ¿no? Por la fuerza él que tenía de quién era, pues con solo pensarlo, él podía haber curó a estas personas, pero de alguna manera él consideró, ¿no? En lo que le había pasado y retomó cuál era realmente su función, ¿no? Y de alguna manera, pues ajustó para que no le volviera a pasar, porque dice, entre todos los seres, el más sorprendido era Jesús mismo, era el que más se sorprendió de lo que había pasado. O sea, de alguna manera él tenía que aprender a dominar esa energía espiritual que él tenía, que en un momento dado, con solo pensarlo, pudiera curar a tantas personas, ¿verdad? Pero como no él era su objetivo, pues tuvo que hacer esa alineación, ¿no? Para lo que él ya debería dedicarse. Gracias. Gracias, Octavio. Pues bien, entonces cordialmente los quiero invitar para que la próxima semana continuemos con el documento 146. Así que hace días no les digo que es bueno dar una lecturita antes porque así ustedes ya pueden hasta traer ya sus preguntas con anterioridad y no esperar a que se haga la lectura para que surja la pregunta, sino que si ya la tienen, pues así mucho mejor. Eh, un resto de día muy feliz, un fin de semana igualmente, y entonces nos veremos con el favor del Padre la próxima semana. Que estén muy bien. Gracias por su Bye. asistencia. Gracias.